Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 2 de esta asignatura Enfoque Sistémico en la Administración de Empresas. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 1, antecedentes del enfoque sistémico en las empresas. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura y los acompañará en todo su desarrollo hasta su culminación. La semana anterior desarrollamos el encuentro sincrónico número 1 de esta asignatura. Fue el encuentro sincrónico de bienvenida al aula, donde dimos algunos lineamientos sobre su desarrollo. Eh, Mencioné algunos apartados de la estructura del curso, hablé también sobre pues algunas temáticas importantes como las reglas para el desarrollo del aula y también las fechas de presentación de las diferentes actividades. El día de hoy, como lo mencioné, estaba programado nuestro plan de formación y desarrollo de la segunda sesión sincrónica, de un total de 5 sesiones sincrónicas que tendremos a lo largo de la asignatura. Esta sesión sincrónica tiene como objetivo aclarar algunos conceptos asociados a los antecedentes del enfoque sistémico. Vamos a introducirnos en la temática trabajar en esta asignatura. Y la agenda para el día de hoy es en primer lugar hacer una breve presentación del módulo número 1. Vamos a ver las competencias y actividades por desarrollar. Posteriormente vamos a ver un comparativo entre el enfoque analítico y el enfoque sistémico. Vamos a hablar de los principios históricos del enfoque sistémico. Vamos a mencionar también rápidamente el concepto de sistema y las cualidades que tienen los sistemas. Y por último vamos a hablar del enfoque sistémico para las empresas, una guía pequeña sobre cómo las organizaciones en su momento empezaron a desarrollar una guía sistémica para desarrollar sus procesos internos, como precisamente se comporta un sistema. Bien. En primera medida, entonces, recordemos que este módulo número 1 de nuestro curso se denomina antecedentes del enfoque sistémico y busca que ustedes puedan identificar los antecedentes que dieron lugar a la aparición de la teoría del enfoque sistémico dentro de la administración de empresas. Teníamos siempre presente que las diversas teorías asociadas a la administración de empresas son teorías que han venido evolucionando, son teorías que dieron origen por allí en la revolución industrial, cuando aparecieron las primeras teorías económicas, cuando empezaron a aparecer los primeros principios administrativos y a partir de los cuales precisamente esa dinámica de las empresas, esa dinámica del mercado empezó a dar origen a pues diferentes teorías nuevas, actualizaciones de las antiguas, que pues de cierta manera describían de una manera mucho más adecuada la situación que se enfrentaban esas otras o esas nuevas organizaciones. Para este módulo número 1 teníamos una actividad, ustedes ya desarrollaron esa entrega, se trata del foro participativo antecedentes del enfoque sistémico. Si no estoy mal, yo ya realicé la evaluación de esta actividad número 1, más sin embargo yo voy a realizar una verificación acá rápida dentro de la plataforma para precisamente verificar que sí, en efecto, ya fue una actividad que se evaluó dentro del grupo. Ustedes tienen ya conocimiento o pueden tener conocimiento ya de esa calificación y esa retroalimentación que se hizo de esa entrega. Es el primer apartado. Recordemos que ya en este momento se encuentra habilitada la actividad número 2, actividad que va a permanecer habilitada hasta el siguiente lunes, no este lunes que viene, sino hasta el siguiente, que corresponde al lunes 26 de abril. Como siempre, a las 8 de la mañana tendrá vencimiento esa actividad número 2. Con esto pues ya estaremos allí en el desarrollo del módulo número 2. Recordemos que el 22 tendremos una nueva sesión sincrónica, un nuevo encuentro sincrónico, y ya estaremos listos para lo que es el desarrollo de la recta final de este curso. Bien, bueno,
Vamos a adentrarnos un poco en lo que es la temática que vamos a desarrollar. Como lo mencioné hace un momento, esas teorías administrativas han sido teorías que se desarrollaron desde un principio, desde la revolución industrial, donde aparecieron las primeras teorías económicas y han venido evolucionando a lo largo de los años, estructurando de una mejor forma las diferentes temáticas que se trabajan en los entornos organizacionales. En primer lugar, tengamos en cuenta que el enfoque analítico posee una concentración de manera aislada en los individuos o en los elementos que componen el sistema. Es decir, el enfoque analítico se preocupa puntualmente por estudiar los elementos de manera individual que componen el sistema. Se preocupa por identificar las características puntuales de un elemento particular. No se preocupa por la interrelación como si lo hace el enfoque sistémico. El enfoque sistémico permite establecer un análisis detallado de los elementos que inciden en el sistema, ya que se centra entre las interrelaciones de los mismos. En el enfoque analítico identificábamos todo de una manera muy lineal. Un, eh, un, un efecto a causa bueno, una causa y una consecuencia inmediatamente generada. En el enfoque sistémico nos damos cuenta que todo eso funciona por medio de redes. En el enfoque analítico nos centrábamos en los individuos que componían un sistema, mientras que ya en el enfoque sistémico empezamos a identificar que las interrelaciones que establecen esos individuos suman de manera significativa a los resultados que se consiguen dentro de ese sistema. Esto pudo haber empezado a aparecer dentro del entorno organizacional por allí a partir de la teoría de las relaciones humanas, esas teorías administrativas, donde empezó a identificarse cómo el individuo no tenía un comportamiento igual al de las máquinas, sino que el individuo tenía interrelaciones con sus compañeros de trabajo, incluso no con aquellos con los cuales tenía una relación directa laboral, sino que se establecían conexiones con diferentes apartados de la organización y esa relación tenía repercusiones directas en los resultados del trabajador a partir de mutar o a partir de cambiar su comportamiento dentro de la empresa. El enfoque analítico posee una estrecha relación entre las consideraciones del sistema y su naturaleza, mientras que el enfoque sistémico tiene una gran incidencia en el desarrollo de las interacciones y sus efectos con los componentes del sistema. El enfoque analítico tiene una gran consideración por las acciones que ocurren al interior del sistema específicamente, se centra en detallar cada elemento, mientras que el enfoque sistémico tiene una visión más generalizada de los fenómenos recurrentes en el entorno. El enfoque analítico ejerce modificaciones a las variables solo por una vez, mientras que el enfoque sistémico ejerce modificaciones a los componentes de los sistemas de manera conjunta. Acá algo importante es que dentro del enfoque analítico, como les dije hace un momento, veamos todo de una manera muy lineal y solo nos preocupábamos por los elementos internos del grupo. Es de cierta manera en esa época administrativa de las empresas cuando únicamente nos preocupábamos por alcanzar altos niveles de producción a partir de optimizar constantemente la productividad y la eficiencia de nuestros trabajadores. Era una época clásica de la industria donde precisamente la industria tenía el poder dentro del mercado, no había muchos ofertantes de productos y sí existía la demanda. Entonces únicamente la preocupación de las empresas era producir mucho, reducir sus costos, pero producir una gran cantidad de productos para abarcar una gran proporción de mercado. Cuando empezaron a evolucionar las organizaciones, empezó a perderse ese poder por parte de la industria a mercados que podríamos decir mucho más actuales, donde pues debido a la gran cantidad de ofertantes ya hay otro tipo de preocupaciones para las empresas más allá de lo que es netamente la capacidad productiva que tiene cada empresa. Y esa preocupación se trasladó a los fenómenos que se producen en el entorno organizativo que pueden llegar a afectar el normal comportamiento de la organización. Precisamente entonces identificamos que el mercado tiene una serie de elementos que pueden llegar a determinar
el normal comportar de una organización y el normal desarrollo de sus actividades. Entonces, precisamente en ese enfoque analítico se empezó a identificar, se empezó a observar los elementos del entorno de la organización para validar cómo los mismos pueden llegar a repercutir en el accionar de la empresa. El enfoque analítico establece aspectos reversibles independientemente de su etapa de duración, mientras que en el enfoque sistémico se tiene en cuenta que los aspectos de duración no tienen reversibilidad. El enfoque analítico tiene una gran repercusión la validación de los hechos como aspecto experimental dentro de todo el proceso teórico del sistema, mientras que en el enfoque sistémico repercute de gran manera significativa la validación de las acciones ocurridas frente al desenvolvimiento de la realidad de los sistemas. En el enfoque analítico permite analizar modelos precisos y que difieren en su uso y accionar, mientras que en el enfoque sistémico establece teorías que amplían su flexibilidad en su accionar y que sirven como base al funcionamiento del conocimiento y que permiten tomar decisiones en acciones íntegras para el sistema. Algo importante a resaltar acá es que precisamente al tener una visión lineal de las situaciones que se presentan en el entorno organizacional, el enfoque analítico identificaba la opción de reversar aquellos elementos negativos que se presentaban dentro de la organización. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una línea de trabajo y precisamente con ese objetivo de aumentar la productividad que tenía esa línea de trabajo, pues únicamente me preocupaba por realizar modificaciones en los procesos para permitir que se aumentase la productividad. Y si conseguía un efecto negativo, si por eliminar o por cambiar el orden de esas actividades yo no aumentaba la productividad, sino que por el contrario ocasionaba un efecto negativo que era disminuir el nivel de productos que estaba generando mi empresa, pues sencillamente para poder evitar o corregir ese error, lo que yo hacía inmediatamente era eliminar esa acción implementada y volvía otra vez a los resultados anteriores sin ningún tipo de inconveniente. Ahora bien, en el enfoque sistémico se tiene en cuenta que hay un aspecto de irreversibilidad en ese tipo de inconvenientes. Vamos a poner el mismo ejemplo. Ahora bien, nosotros entendemos que la organización funciona como todo un sistema que actúa e interactúa en un macrosistema que es el mercado. Si ocurre lo mismo, si yo llego a modificar una operación dentro de mi línea de trabajo, pues inmediatamente esa línea de operación va a conseguir unos resultados, unos productos finales que posiblemente ya van a ser entregados al cliente, que no van a satisfacer sus necesidades, que van a generar algún tipo de inconformidad, que pueden llevar a ese consumidor a comprar en un competidor o en otro tipo de empresa y no volvernos a comprar a nosotros. Con la simple modificación del proceso nuevamente a como lo venía ejecutando antes, eso no va a cambiar, que ya el consumidor final prefiere comprar sus productos en otra empresa y que lo hemos perdido como cliente. Entonces ya existe el criterio de irreversibilidad de los efectos que se producen dentro del accionar organizacional. Bien. Ahora bien, debemos tener en cuenta también en esta temática que nosotros estamos trabajando cuáles son los principios históricos del enfoque sistémico, y son varios estudios que se han venido desarrollando a lo largo de la historia que de cierta manera han involucrado a las empresas o han permitido tener esa idea de que las organizaciones funcionan como un sistema. La primera de ellas fue la filosofía biológica, donde se incluyeron por primera vez las teorías establecidas dentro de la teoría general de sistemas, creando o dando lugar a la Sociedad Internacional orientada a la investigación general de sistemas. De cierta manera fue una primera integración de esa teoría general de sistemas que nos permite identificar cómo los elementos de un todo interactúan para generar esos resultados que se producen. La cibernética, donde sus principales exponentes fueron Wiener y William Ross Ashby, quienes centraron sus investigaciones en dar origen a aspectos centrados en el análisis de mecanismos de regulación de organismos y en las máquinas. También en tercer lugar encontramos la cibernética, bueno, eso es un poco más adelante,
la tecnología de la información y las comunicaciones, donde los principales exponentes fueron Shannon, Waber y Cherry, quienes orientaron su investigación a identificar cómo el lenguaje matemático estaba orientado al dominio de la información y a su transformación. Y recordemos que uno de los elementos que normalmente evoluciona dentro de ese entorno organizacional es el flujo de información que ocurre dentro de las organizaciones o puntualmente que ocurre dentro de los sistemas. La investigación operativa que se planteó durante la Segunda Guerra Mundial y dio origen a la Sociedad de Investigación Operativa americana y también la Sociedad de Investigación Operativa de la Gran Bretaña. Y la teoría de juegos, ahora sí, la teoría de juegos fue planteada por Newman y Morgensen. Se desarrolló paralelamente al desarrollo de la herramienta básica de los sistemas, que es el ordenador. Bien. Ahora bien, ¿qué características entonces tienen los sistemas? Ya cuando nosotros hemos venido mencionando ese concepto a lo largo de este encuentro sincrónico y nos hemos evidenciado que existen diferentes líneas académicas, existen diferentes vertientes de la investigación que tratan o trabajan ese concepto de sistema. Sistema es un conjunto de variables que interactúan de forma dinámica y con un fin de organización que están representando en función de un objetivo. Son un conjunto de elementos que trabajan con un elemento orientador, es decir, trabajan bajo un objetivo particular. La suma de esos diferentes esfuerzos va a permitir que sencillamente se consiga ese resultado final a partir de esa interacción y del esfuerzo que de manera individual desarrolla cada uno de sus partes. ¿Qué características entonces cuentan o tienen los sistemas? Tienen dos cualidades principales: la diversificación de los elementos, es decir, que los sistemas generalmente están compuestos o tienen en su interior una gran cantidad de elementos. Esos elementos aportan de manera significativa en su actuar para aportar significativamente a la construcción del resultado final por el cual actúa el sistema. Y la relación directa entre estos aspectos que integran el sistema y el medio circundante, es decir, todos esos elementos que componen el sistema se relacionan con elementos del entorno del sistema, no directamente por medio del sistema, sino cada uno con su accionar fuera de ese elemento circundante. Por ejemplo, en las empresas, cada uno de los trabajadores también hace parte del mercado en el cual actúa la empresa como consumidores. Entonces, hay una relación directa entre la parte del sistema, que son precisamente esos trabajadores, y por otra parte, el trabajador directamente con el sistema. Bien. Ahora bien, hace algún tiempo se ha generado la guía sistémica para las empresas. Puntualmente, Santiago Tabela, en su documento, en su investigación realizada Pequeña Empresa, Estrategias Sistémicas para el Crecimiento en un Entorno Global, establece una guía para el desarrollo de actividad sistémica por parte de las organizaciones. El primero de los elementos que tiene en cuenta aquí Tabela es el enfoque a organizaciones democráticas. Ese es el primero de los elementos que menciona Tabela. Y es que es importante que las organizaciones realicen un enfoque hacia la democratización de sus actividades de cara a fortalecer el empoderamiento que tienen los trabajadores. Organizaciones clásicas como las que veíamos anteriormente, se centralizaba la toma de decisiones en algunos individuos, en algunos trabajadores, porque se concebía que algunos de ellos tenían una capacidad de decisión mucho mayor que los demás. En algunas ocasiones, pues, realmente era porque de manera segura esos trabajadores tenían unas competencias, tenían un conocimiento, tenían los datos, tenían la información oportuna para precisamente tomar decisiones que pues aprovechasen las oportunidades de la empresa o en algunas ocasiones mitigasen la aparición de posibles errores o inconvenientes para la organización. Pero cuando hablamos de enfocarnos en organizaciones democráticas, lo que buscamos no es darle simplemente el empoderamiento al trabajador de que tome decisiones, porque ese ejercicio puede llegar a representar algún inconveniente para la organización si el trabajador no tiene las competencias o la información, sino lo que busca realmente es que se busquen los mecanismos para que precisamente se desarrollen los ejercicios de capacitación, de empoderamiento,
que los trabajadores cuenten precisamente con esas competencias, con ese conocimiento necesario para tomar decisiones de manera adecuada que beneficien a las empresas. Entonces, sencillamente, en este apartado lo que buscamos es que precisamente la organización pueda en determinados momentos, en determinadas circunstancias, aprovechar oportunidades que se presentan constantemente en el entorno y de igual manera también que la organización pueda llegar a mitigar situaciones problemáticas que también ocurren dentro del entorno cambiante de los mercados. Esto, como lo he venido mencionando, ha sido un factor que ha surgido a partir de la evolución que se presenta en los mercados organizacionales, en todo tipo de mercados, porque antiguamente, como lo dije, cuando existía un gran dominio por parte de la industria en el mercado, pues no había este tipo de inconvenientes, simplemente pues la única decisión que se tomaba dentro de las empresas era producir mucho y establecer las estrategias necesarias para poder producir en gran cantidad. Pero cuando nosotros empezamos a tener un poco más de dominio, hablo de los consumidores, pues ya las organizaciones tuvieron que concentrarse en desarrollar otro tipo de actividades, ya no solamente centrarse en una producción a gran escala, porque sencillamente se estaban quedando con esas grandes cantidades de productos en bodegas que no se vendían, sino empezaron a tratar de preocuparse en entender qué era lo que buscaban y querían los consumidores y en vender precisamente eso que buscaban esos consumidores. Ahora bien, esos gustos, esos deseos son realmente cambiantes dentro del mercado. Esa dinámica del mercado representa que constantemente se pueden llegar a presentar oportunidades, se pueden llegar a presentar nuevas divisiones de negocio, nuevas ofertas para tener mayores ingresos por parte de esas empresas y es allí donde precisamente tener un corto tiempo en ese ejercicio de toma de decisiones es algo que es realmente decisivo para las organizaciones, es algo que los puede llevar a el éxito o también de igual manera si no lo manejan de manera oportuna es algo que los puede llevar directamente al fracaso. Una organización democrática entonces tiene la capacidad de tomar decisiones de manera mucho más oportuna, dar respuesta efectiva a esos cambios o a esas mutaciones que se están presentando dentro del mercado. Permítame un minuto, por favor. You are now muted. You are now unmuted. Bien, el segundo de los elementos mencionado por Tabela era la manifestación de una economía propia del mercado. Y es precisamente identificar que cada uno de los apartados del sistema, es decir, de la organización, puede funcionar propiamente como un pequeño sistema, como un microsistema, e ingresar a esa dinámica de mercado que ya era propia de las empresas en su momento cuando se diseñó esta metodología. ¿Esto qué significaba principalmente? Que cada uno de los apartados de la organización podía funcionar en torno a alcanzar mejores resultados en términos competitivos. Cada apartado de la organización debería tener la potestad de poder negociar sus insumos, de poder negociar sus proveedores, de poder evaluar precisamente esos proveedores para generar un manejo de presupuesto y hacer que precisamente esos presupuestos se optimizasen, ¿sí? Haciendo un mejor manejo de los recursos sin perder el foco de los resultados a conseguir. Ahora, esto es algo muy importante que se maneje de acuerdo a la coordinación que se establece en la empresa, ¿no? ¿Y a qué hago referencia con esto? Nosotros como primera medida podríamos imaginar que todas las áreas de la organización tenderían a buscar una reducción en costos para de esa manera optimizar la utilización de los recursos, ¿no? Optimizar por lo menos las utilidades, optimizar el presupuesto que están invirtiendo. Realmente lo que debería orientarse acá en este ejercicio es a centralizar esa información, a coordinar el trabajo y esa toma de decisiones, porque debemos tener en cuenta que en muchas ocasiones cuando una empresa toma la decisión, bueno, en este caso cuando un apartado de la empresa, un área de trabajo de la organización toma la decisión de cambiar un proveedor,
pues puede que ellos lo vean con buenos ojos en su proceso puntual, pero no tienen en cuenta la opción o el punto de vista que tiene otro proceso más adelante. Puede que yo cambie la materia prima con la que realizo un producto y eso no afecte mi actividad, pero puede que más adelante esa materia prima sí afecte el producto que más, el proceso, perdón, que más adelante tenga una interacción directa con el producto. Entonces por eso es muy importante que más allá de darle esta libertad que es realmente oportuna, porque precisamente estamos minimizando al máximo, bueno, estamos maximizando realmente al máximo esa dinámica de mercado hasta dentro de nuestra organización, pues es importante que nosotros tengamos muy en cuenta ese ejercicio de manejo de recursos que no afecten la dinámica operativa de la empresa. Bien. Como tercer elemento, asociado a esta guía sistémica para las empresas, encontramos eh, la estructura empresarial con gran diversidad de dimensiones tácticas. Y esto también es establecer dimensiones tácticas que funcionen como microsistemas dentro del gran sistema. De cierta manera esto va a obedecer a la estructura organizacional que tenga propiamente la organización. Nosotros podemos encontrar una gran diversidad de estructuras organizacionales. Podemos encontrar una clásica como la que estamos viendo en pantalla, que corresponde a una estructura funcional, en la cual pues se van a establecer los grupos de trabajo, las responsabilidades, la jerarquía dentro de la organización, dependiendo de las funciones y dependiendo de las responsabilidades que cada uno de esos trabajadores tenga dentro de la empresa. Pero existen otro tipo de estructuras, obviamente. Esto estamos hablando de una estructura clásica, que por más de que sea clásica no significa que eh, esté desactualizada o que ya no sea vigente, porque realmente hoy en día, por ejemplo, las más grandes organizaciones, o bueno, no las más grandes, sino muchas de las grandes organizaciones multinacionales eh, cuentan con una estructura organizacional clásica. Entonces esto no tiene ninguna incidencia. Cada estructura organizacional va a depender de los requerimientos o las necesidades puntuales que tenga cada empresa. Como lo digo, esa fue una estructura clásica, la funcional. A medida que fue evolucionando el tiempo empezaron a aparecer otro tipo de estructuras organizacionales como la funcional. La estructura funcional es propia de aquellas organizaciones que buscan establecer, que buscaban determinar pues características puntuales de unidades de negocio, es decir, la oportunidad de que apareciesen nuevas unidades, nuevas formas de generar utilidades para la empresa, pero que de cierta manera se diferenciaban o por la zona geográfica donde actuaban o por la razón de ser puntual del ejercicio. Podemos hablar de las organizaciones que hicieron una integración vertical, que por ejemplo decidieron crear una empresa logística para realizar la entrega de sus productos. Esto sería una integración vertical hacia adelante, ¿no? Entonces es ese tipo de estructuras que permite diversificar las unidades estratégicas del negocio. Además de esto encontramos otro tipo de estructura organizacional, como son por ejemplo las estructuras horizontales, como las que hablamos hace un momento, que están muy encaminadas a precisamente este ejercicio sistémico de organizaciones democráticas. Las estructuras horizontales son estructuras que carecen de una gran jerarquía, que de cierta manera ofrecen el empoderamiento para los trabajadores, que están orientadas de manera significativa a ofrecer esa capacidad que tengan los trabajadores de tomar decisiones en los momentos oportunos. Obviamente este tipo de estructura organizacional apareció cuando se dinamizó mucho ese ejercicio de globalización y el poder de los clientes dentro del mercado. Bien. Por último encontramos también las estructuras matriciales, obedecen a tipos de organizaciones que desarrollan proyectos de manera periódica. Esas estructuras matriciales corresponden a una organización que pueda contar con una estructura como las tres anteriormente mencionadas, pero adicional a eso, pues se cuenta con un elemento adicional que podría ser precisamente ese grupo o esa actividad puntual que se encarga de desarrollar el proyecto, que va a ser como una microempresa o un microsistema precisamente dentro de ese gran sistema. En cuarto lugar, de lo planteado por Tabela, encontramos
la estructura de un sistema que permite planificar estrategias. Y es que precisamente esa dinámica de funcionamiento, de interrelación entre los diferentes actores del sistema va a permitir que sencillamente se consigan, se alcancen los resultados esperados por medio del aporte que puede llegar a dar cada uno de los elementos que compone ese sistema. Encontramos, por ejemplo, en primer lugar, el aporte que puede dar cada uno de los actores de manera individual. Además de esto, la dinámica de la articulación entre cada uno de los procesos que están estructurados dentro de la organización. Aquí un concepto que nosotros debemos tener en cuenta de manera muy importante es la cadena de valor. Debemos tener en cuenta que cada uno de los elementos o cada uno de esos microsistemas que componen el gran sistema que es la empresa, pues genera un valor agregado, genera un aporte a ese resultado final que percibe el cliente, y será la adecuada articulación que exista entre esos diferentes procesos internos de gestión lo que maximice ese valor que finalmente va a ser percibido por el consumidor final. Y por último, dentro de esta metodología planteada por Tavera encontramos la conservación de métodos de soporte en las medidas tomadas. Es que de cierta manera nosotros cuando realizamos modificaciones dentro de nuestra organización, recordemos que ya concebimos un aspecto de irreversibilidad en las decisiones que tomamos, pues es importante que nosotros guardemos un histórico sobre esas tomas de decisiones que implementamos. Sencillamente para que a partir de ese histórico que nosotros construyamos, poder evitar a futuro que tomemos decisiones que ya con anterioridad hemos tomado y que de cierta manera han generado algún efecto negativo, ¿no? Recordemos que cuando se genera algún efecto negativo identificamos que ya es prácticamente imposible que nosotros podamos reversar ese error y que podamos corregir por completo el inconveniente que se presentó. Entonces por eso es muy importante que nosotros mantengamos un histórico para que a futuro no volvamos a cometer esa acción que pueda llegar a generar nuevamente un error irreversible. Bien. Mis estimados estudiosos, esta era la temática a trabajar el día de hoy en nuestra sesión sincrónica número 2. Les recuerdo, si tienen algún tipo de pregunta, alguna inquietud, recuerde que me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Yo voy a estar allí pendiente a resolver todas sus inquietudes. Recuerden por favor siempre escribirme por el correo de Canvas, ya que por allí he recibido algunos correos electrónicos al correo institucional, no propiamente de esta asignatura, pero de todas maneras quiero hacerles esa aclaración nuevamente. Y cuando me escriben por medio del correo institucional, es decir, el que yo menciono dentro del foro de presentación y socialización, pues vamos a generar reprocesos. Realmente quienes me han escrito por allí, siempre he tenido que responderles que por favor me envíen nuevamente su solicitud por medio de la plataforma Canvas, porque me queda imposible conocer el curso o la asignatura a la cual pertenecen o de la cual me están haciendo la consulta. Entonces, por favor, para evitar estos reprocesos, para evitar demoras en las solicitudes que ustedes me realizan, por favor siempre enviemos esa consulta, enviemos esa comunicación por medio del correo que está dentro de la plataforma Canvas. Mis estimados estudiosos, les deseo a todos una feliz noche, les agradezco por su atención y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.